persona que no pertenece al clan no puede entrar a trabajar con este grupo familiar en el altar del Señor, porque Dios no lo permite. Esto debilitaría el ministerio. Esto traería problemas al ministerio de Dios. Esto traería problemas al ministerio de Dios. ¿De qué manera? Dios nos dice que el clan está formado por familias. Cada clan está gobernado por los jefes de familia, por los ancianos. Los ancianos vienen a ser aquellos hombres dentro de la familia que están llenos de sabiduría espiritual, de sabiduría. Varios clanes forman una tribu y 12 tribus forman a Israel. O sea que estos son formados por clanes, por familias. A los hijos de Aarón les tocaba la responsabilidad de trabajar con todo lo sagrado de la casa de Dios. Los deberes de ellos eran deberes sagrados. Solo los sacerdotes deben realizar deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Solo los sacerdotes deben realizar deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Si sigues estas instrucciones, jamás caerá la ira de Dios sobre el pueblo de Israel por violar las leyes. O sea que todo levita que es llamado, lo voy a volver a repetir, todo sacerdote que es llamado dentro de un clan, todo sacerdote que es llamado por grupo en una familia a trabajar en la casa del Señor, lo voy a volver a repetir, todos los sacerdotes que trabajan por grupos, según los clanes, estos tienen que obedecer la palabra del Señor. Dios dice que esto es para que su ira no caiga sobre ellos. Estos están llamados, los sacerdotes, a trabajar con todo lo que Dios llama santo en su casa. Todo lo que está en la casa de Dios es santo. Los deberes de estos son deberes sagrados. Los sacerdotes deben de tener cuidado, nos dice el Señor. Dios nos dice, designa a los levitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos, porque de entre todo el pueblo de Israel, ellos fueron dedicados para este propósito. Los levitas fueron dedicados para trabajar en la casa de Dios, con los objetos santos de Dios. Ellos son los únicos que los conocen. Ahora, veamos cómo Dios nos dice que los llama de entre todo el pueblo de Israel. Él escoge al levita. Para estos tiempos de apostasía, Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera el levita cayó bajo pecado. Dios nos dice a través de su palabra, Dios nos muestra y Dios nos revela cuál va a ser el resultado
de todo lo que los levitas que vienen de la tribu de Leví van a pagar por todo lo que en estos tiempos de apostasía están haciendo. Dios nos dice que estos van a ser destituidos. Estos no van a tener oportunidad de trabajar como sacerdotes, como levitas en la casa de Dios. No van a tener la oportunidad. Dios dice que todo el remanente que viene de la tribu de Sadoc, estos son los que Dios va a poner a trabajar en su presencia con sus objetos santos. Ellos fueron los únicos, estos son los únicos que no han pecado en contra de Dios. Estos no han idolatrado, dice el Señor. Dios le trae palabra a su pueblo. Dios le advierte. Dios le alerta y le dice, aléjate del pecado. Dios nos dice que el sacerdote no escuchó. Dios nos dice que al contrario, lo voy a volver a repetir. Dios nos dice que el sacerdote no escuchó la voz de Dios. El sacerdote no obedeció la voz del Señor. El sacerdote corrompió a los levitas y corrompió al pueblo. Este se hizo un ídolo. Dios le trajo la palabra y él no escuchó. Dios dice que van a ser servidores en la casa de Dios por su misericordia. Estos van a atender a las puertas de la casa de Dios y van a ayudar con el pueblo. Esta va a ser la oportunidad que Dios le va a dar en su casa, pero no van a volver a trabajar en la presencia del Señor, en la santidad de Dios. Dios dice que van a ser destituidos. Dios nos muestra cómo Él designa a través de esta porción de la palabra a los levitas que vienen con la descendencia de Aarón, de la tribu de Leví. Y la palabra del Señor nos dice, designa a los levitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos, porque de entre todo el pueblo de Israel fueron dedicados para este propósito. Nombraron a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio. Pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada. Dios dice, nombra a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio. A Aarón y a sus hijos. Todo el sacerdote, todo el levita que venga de la tribu de Leví, todo sacerdote y todo levita que tenga esta esencia, Dios dice que venga a trabajar en mi presencia. Pero toda persona no autorizada, dice el Señor, que se acerque al santuario será ejecutada. O sea que nadie de otro clan puede unirse a Aarón y a sus hijos para trabajar con la santidad que Dios ha puesto en las manos de Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos, lo voy a volver a repetir, los hijos de Aarón son llamados a ayudar a su papá con todo lo que hay en la casa del Señor. A estos les toca trabajar
con los deberes santos, sabiendo y entendiendo que Dios es santo, todo lo que hay en la casa de Dios está santificado. Nadie que no venga de esta tribu, nadie que no sea de este clan, ningún desconocido para el Señor puede entrar a la casa de Dios, al altar de Dios, a unirse a estos levitas y a estos sacerdotes. Lo voy a volver a repetir. Nadie que no pertenezca a la tribu de Leví, nadie que no pertenezca a este clan, puede unirse a trabajar con los levitas y con los sacerdotes señalados por Dios. Dios dice que no. Estos están trabajando con sus objetos santos, con los deberes santos. Dios nos dice que toda persona que se acerque no autorizada, toda persona que no esté autorizada por Dios, recordemos que el hombre no pone, Dios es quien llama. Dios le habla al sumo sacerdote y le dice quién va a trabajar en el área designada, en el área señalada, en la santidad de Dios. Esto lo hace Dios, no el hombre. Nadie puede poner a nadie, nadie puede darle ministerios a nadie. Esto Dios no se lo celebra a ningún ser humano. Nombra a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio. Pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada, dice el Señor. Será ejecutada. Significado para esta palabra. La ejecución consiste en la pena de muerte. La pena de muerte, pena capital, ejecución o ajusticiamiento consiste en provocar la muerte a una persona condenada por parte del Estado como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. Dios nos muestra y Dios nos revela que todo aquel que trata de unirse a un ministerio sin ser llamado por Dios, este comete delito, es lo que nos quiere decir el Señor. Inmediatamente Dios envía a ejecutarlo. Estamos hablando del altar de Dios, de la santidad de Dios. Estamos hablando de una casa y un altar que Dios ungió. Dios ungió su casa y su altar. Ningún ser humano que Dios no haya llamado, que Dios no haya señalado para trabajar en su altar, puede entrar a trabajar en el altar de Dios. Dios dice que inmediatamente este va a ser ejecutado. Pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada. El Señor dijo a Moisés: mira, yo te he escogido de entre los israelitas a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Lo voy a volver a repetir. Mira, yo te he escogido de entre los israelitas a los israelitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí, dice el Señor, porque todos los primeros hijos varones son míos.
el día que herí de muerte al primer hijo varón de cada familia egipcia. Aparté para mí, dice el Señor, aparté para mí todo primer nacido de Israel, tanto de personas como de animales. Ellos son míos, dice el Señor. Ellos son míos. Yo soy el Señor. Dios le está aclarándole a Aarón. Dios le está diciendo a Moisés, ten cuidado, porque yo mismo fui quien aparté a todo primogénito. Nadie que no está llamado a trabajar en la obra de Dios, en el altar de Dios como sumo sacerdote o como levita, nadie que Dios no autoriza puede entrar a trabajar en la casa o en el altar de Dios junto con los sacerdotes y con los levitas. No puede. Dios dice que nadie desconocido lo puede hacer. Tiene que ser de la tribu de Leví y del mismo clan. Tiene que ser del mismo clan. De otra manera no puede. Dios dice, será ejecutado.